En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a Él como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ánimo. Pues nada, hoy ha sido así improvisado, las cosas bonitas salen así. Me manda una captura de pantalla por WhatsApp aquí el amigo Gonzalo diciéndome: tienes a Santiago Alarcón abonado a tus vídeos, está reaccionando a tus vídeos. Y cuando yo entro al directo de Santiago Alarcón, me encuentro que está reaccionando al vídeo de Gonzalo. Y digo, pues no, ahora te toca a ti. La providencia es así. ¿Le damos esta noche a TikTok? Demos, dale, no se lo ha pensado. Pero, ¿quién es Gonzalo? ¿Quién es Gonzalo? Bueno, aquí estoy. Hoy me toca estar de este lado ya sin pelear porque hemos tenido con el padre nuestras escaramuzas. Pero bueno, mi nombre es Gonzalo y soy acá de Buenos Aires, de Argentina. Católico converso desde el protestantismo hacia abrazar la fe católica. Estoy por cerca de cumplir 1 año y 2 meses de haber abrazado la fe católica y en cumplir el 24 de junio 6 meses de haber tomado mi primera comunión. Y bueno, el casamiento también, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, ¿no? Del casamiento y la primera comunión. 3 sacramentos el mismo día. Y Gonzalo, si tuviéramos que hacer un recorrido vital de su vida espiritual, Gonzalo nace en una familia cristiana, pero no católica, ¿o sí? No, cristiana, pero pentecostal. En el pentecostalismo de hueso colorado, como quien dice. Desde chiquito a mí mis padres me llevaban a las campañas evangelísticas, a las cruzadas, ¿no? Acá de milagros, noches de gloria, etcétera, de corte pentecostal, ¿no? Tengo un lindo recuerdo, o sea, era chico, así que no tengo nada que criticar, pero sí, era, me acuerdo, 6, 7 años. Claro, sí. Y no, pero en el seno de una familia cristiana de corte pentecostal. Y dentro de esa vida pentecostal vas creciendo, vas madurando, vas viviendo tu fe y llegará un momento en que empieza a pasar algo en tu vida para que a día de hoy, después de 1 año y medio, hayas pasado de la confesión pentecostal a la iglesia fundada por Cristo, una santa, católica y apostólica. ¿Desde cuándo, por decirlo de una manera, podríamos decir que empieza tu vida pentecostal a tambalearse? ¿Qué pasa en tu vida pentecostal para que empieces a conocer el Evangelio de otra manera más concreta, más diferente? El tema fue el siguiente, el tema de mi adolescencia, comenzar a leer libros, me acercó la teología más de corte reformada, una teología más bautista, con tintes calvinistas, un poco más, entre comillas, serio, un cristianismo más clásico, un protestantismo mucho más clásico, mucho más ¿Serio? Antiguo, por así decirlo. Sí, o sea, te vas alejando de una iglesia nacida en el siglo XIX a una iglesia reformada siglo XVI, pero el calvinismo precisamente es duro, el calvinismo es muy legalista, es muy rígido. ¿Y cómo acabas, por decirlo de una manera, en ese calvinismo, en esa iglesia reformada? ¿Cuál es tu vivencia? Porque así como porque además sería muy bestia, porque el pentecostalismo, con la música, las cruzadas, campamentos, las imposiciones de manos, los dones los supuestos dones de lenguas, de caídas en el Señor y descanso en el Señor y estas cosas, al pentecostalismo, al calvinismo, vamos, es como pasar de la noche al día, es algo muy bestia. ¿Cómo vives tú ese calvinismo? Bueno, el tema es el siguiente. Yo empecé a notar que en las iglesias pentecostales se hablaba mucho de esta mística, ¿no? Esta cosa sobrenatural, se hacía mucho hincapié en eso y no tanto en la formación cristiana con base en la Biblia y demás. Cuando ya comienzo a leer la Biblia desde otro punto de vista, mucho más reformado, ahí es donde cobra fuerza el calvinismo como sistema teológico al que yo voy a tratar de adherir.
Entonces me voy a una iglesia que tenga esa orientación, que era una iglesia de hermanos libres de corte bautista, ¿no? No se puede hablar de algo monolítico dentro de la fe evangélica, no es que tenían todos la misma fe. Dentro de la misma iglesia que yo asistía, había tanto calvinistas como arminianos, como calvinistas de 5 puntos, calvinistas de 4 y así. Sí, es curioso. Y entonces, ¿con qué edad fue más o menos eso? Esto fue a los 19, 20 años. ¿Y tu familia, siendo pentecostales, cómo lo toma? ¿O tus padres se van contigo? No. Mis papás, ellos, es más, tienen una jerarquía, ellos son como la mano derecha del pastor, son diáconos pentecostales y entonces no lo toman muy mal, lo toman con cierto desagrado, pero no es que me dejaron de hablar ni nada por el estilo, ni que me condenaron ni nada por el estilo, simplemente no les gustó mucho la idea de que yo me vaya de la congregación a otra congregación un poco muy diferente. Claro, pero por lo menos... No, lo tomaron bien, pero fue... Claro, pero no es la ramera. Como no es la ramera, no pasa nada. Exacto, no es la gran Babilonia. Se puede consentir, pero entonces la pregunta es, ¿y tú con 18 años, tus padres, por decirlo de una manera, tus papás, cómo conciben entonces ese versículo de Efesios de un solo Señor, una sola iglesia? Si tú directamente estás en la calvinista ahora y ellos vienen de la pentecostal, ya tenemos 2 iglesias. ¿Cómo empiezas tú a cuadrar estas cosas en tu cabeza? Porque si hay una sola iglesia, ¿cómo es posible que ahora estés en 2, tus padres en una y tú en otra, y además totalmente diferentes? Bueno, de esas incoherencias yo me voy a servir justamente en mi transición desde la fe bautista un poco más reformada hacia, tratar de empezar a leer los padres de la iglesia, y ahí es donde comienza mi cortocircuito con los padres apostólicos, con la tradición de esta iglesia, para mí, hasta el momento corrupta, desconocida por su corrupción. ¿Por qué me voy a interesar en la historia de la iglesia católica si yo ya sé que es corrupta? Entonces ahí no va a ser hasta ese momento que yo no me voy a preguntar, pero si hay una sola iglesia y hay varias denominaciones, como que algo no cuadra. No puede haber muchas verdades, no puede haber muchas iglesias, no puede haber muchas tradiciones verdaderas. Entonces, no va a ser hasta ese momento en el que yo me voy a plantear esa pregunta. Claro, tú quieres ser honrado contigo mismo porque algo no te cuadra. Claro, es más, padre, mire, el tema fue el siguiente. A mí me invitaron yo hacía contenido cristiano, evangélico en las redes sociales, y esto surge por una invitación a un debate. A mí me invitan a debatir un chico católico llamado Nicolás, y yo, como lo único que sabía del catolicismo era que yo lo odiaba. O sea, yo nunca fui anticatólico en sí, pero como algunos personajes que hoy andan por ahí, ¿no? Pero sí no adhería a las ideas. No adhería a las ideas del catolicismo, porque acá en lo que es Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Se tiene una concepción. Nosotros somos cristianos católicos hace cerca de 500 años. No tenemos una cultura católica como por ahí lo tiene Europa, más precisamente España o países tradicionalmente católicas. Entonces tenemos una concepción cultural del catolicismo errónea. No sabemos qué enseña la iglesia, sabemos que la iglesia está mal, pero no tenemos una adversión por ir adentro, ¿no? ¿Me explico? Pero esa concepción, digamos, no anticatólica, sino deformada de la iglesia católica, ¿se mama en la iglesia pentecostal o se mama en la iglesia presbiteriana, bautista, donde a ti, por decirlo de una manera, te dicen, esta es la buena y cuidado con la católica, o se te ideologiza, se te pone un cuño, se te dice, cuidado que estos, es decir, se te preposiciona y se te predispone a no un odio, porque no podemos hablar de un odio, sino de animadversión hacia la fe católica? Pregunto. Sí, bueno, podés encontrar diferentes factores. Uno justamente es la cultura, ¿no? Esta idea de hace 70, 80 años de que la cultura católica se ha perdido. O sea, hoy me toca venir acá a misa, a la parroquia donde voy, y la gran mayoría son personas ancianas, octogenarias. Entonces, la tradición católica que era transmitida por parte de los padres, abuelos, etcétera, ya no se transmite como antes. Entonces, en las diferentes iglesias
también se transmite esto de que la Iglesia Católica es la gran ramera, etcétera, 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 pero también la cultura influye muchísimo en la toma de decisiones como para tener este pensamiento de que la Iglesia Católica está mal. La cultura misma te va llevando a eso. ¿Y a ti te sucedió? Porque esta entrevista no hay nada preparado, estamos al aire. ¿A ti te sucedió esto de, por ejemplo, ver que la pentecostal en la que habías militado de pequeño y que tus padres pues forman parte de la jerarquía, en la bautista estás congregándote, tienen diferentes enseñanzas, si seguramente también transitarías en tu estudio pues por presbiterianas, por luteranos, por neopentecostales? Me imagino que harías un estudio antes de elegir la la calvinista. Entonces, ¿no se te hacía raro que todas tenían enseñanzas muy diferentes, pero todas sí tenían algo muy maravilloso que era la católica, no? Bueno, eso lo voy a sentir y lo voy a percibir más adelante. Sinceramente, con el ímpetu de la juventud de cada uno, de querer este énfasis por tener la verdad y la razón, muchas veces nos ciega, muchas veces no podemos ver lo evidente, hasta que aparecen otros factores que sí hacen que esta evidencia salga a la luz. Pero a mí no me ocurrió esto, a mí me pasó lo contrario. Yo estaba muy seguro de que en la iglesia en donde yo estaba, en la iglesia de corte bautista con algunos calvinistas dentro, estaba en la verdad, estaba en lo correcto, y las demás eran todas, bueno, heréticas, ¿no? Claro, tú ya habías encontrado un solo Señor, una sola fe y una sola iglesia en esa iglesia. Entonces, exacto, claro, ¿para qué ibas a ir a buscar otra? ¿Para qué ibas a buscar otra? ¿Y cuánto tiempo estás pues en esta iglesia de corte bautista, bautista calvinista? 9 años estoy con mi novia de aquel entonces. Luego me voy a casar con la que hoy es mi esposa, madre de mis 2 hijos, y estuvimos 9 años sirviendo ahí de manera activa, realizando actividades, etcétera. O sea que tu esposa también hace el mismo camino de fe contigo y también vuelve a casa, a la Iglesia Católica. Exactamente, con ella transitamos aproximadamente 1 año estuvimos, nada, ahí en el tire y afloje, alguna que otra discusión entre los dos porque no entendíamos cosas, pero sí, los dos caminamos juntos y llegamos al mismo buen puerto, ¿no? Gracias a Dios. Es algo maravilloso. ¿Y la culpa la tienen estos señores, los padres de la iglesia? ¿Contigo? Esos señores son culpables de mi catolicismo. Estos señores, pero pregunto, yo sé la respuesta, pero que la iglesia pentecostal o la iglesia calvinista te prohibía o no te dejaba leer la historia, o solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia y prohibido nada más. Perdón por lo que voy a decir, ¿no? Por ahí cae mal algunos, pero lo digo desde mi experiencia. Dentro de la iglesia pentecostal está la creencia generalizada que la mucha lectura de la palabra, escudriñar las escrituras te va a matar tu espíritu. Vos tu espíritu lo tenés que mantener vivo de otra manera, no tanto yendo a estudiar la Biblia. Y dentro del movimiento bautista de Hermanos Libres, donde yo me empecé a congregar luego, no leas eso porque esa es mera historia que te va a confundir. Es algo curioso. En la calvinista, en cambio, no, ¿verdad? ¿Ahí te dejaban leer historia o no? Ahí te dejaban leer historia desde 1517 para adelante. O sea, vayas más atrás de 1517. O sea, los santos padres de la iglesia no existían. Básicamente no me toques hasta Calvino, Lutero, Zwinglio, todo bien, John Knox, todo bien, pero no me toques a Santo Tomás, San Juan Damasceno, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, eso ya no. San Agustín y toda esta gente, y San Juan Crisóstomo y Orígenes tampoco. Vale. No, porque sabían que vos podrías llegar a aprender bien, porque hay gente que aprende mucho de esos hombres, pero aprende mal. No es lo mismo aprender que aprender bien. Se puede aprender mal también, y de eso hay evidencia en las redes sociales. Sí, bueno, de eso hay evidencia en el sentido de que, por ejemplo, si yo cojo la escritura y saco un pasaje a voleo y de eso hago doctrina, ya está bien.
Pero es que ahora va y resulta que hay gente que también se dedica ahora a leer patrística, pero hace así. ¡Ah! Esta frase me gusta. San Justino no creía en la Eucaristía. No, perdona. A lo mejor lo que tú estás leyendo es la argumentación que hace San Justino respecto a tal grupo y ahora te la va a rebatir. Es que eso no es la enseñanza de San Justino. Entonces, es curioso. Y entonces tú empiezas a leer Padres de la Iglesia. ¿Y qué empieza a pasar, digamos, por tu cabeza conforme vas leyendo y descubriendo? Conforme voy leyendo y descubriendo, yo empiezo a ver la eclesiología que ellos manejan. Hablaban con un vocablo que era ajeno particularmente a la iglesia en donde yo asistía. Ellos hablaban de un altar en una sola iglesia, yo altares no tenía. Eso ya me sonaba algo contradictorio. Ellos hablaban de una Eucaristía, yo Eucaristía no conocía, yo conocía Santa Cena. Ellos hablaban de una iglesia. Yo veía diferentes denominaciones de las cuales yo podría elegir alguna que se amolde a mi interpretación de la Escritura. Ellos no, ellos directamente, ellos hablaban de una sola iglesia. Ellos hablaban muchísimo de la Virgen María, ¿no? Como San Ireneo la menciona como el arca del nuevo pacto. De la nueva alianza. Son cosas que a mí me hacían un cortocircuito. Y llegamos a que imagino llega un momento en que no puedes negar la evidencia. Esa es la parte difícil, porque uno, a ver, uno ahí con 9 años... y ahí se lucha feo, contra el orgullo propio. Contra el orgullo propio. Ahí está. Esa era es difícil, es una transición bastante dura. Ahí fue que tuvimos un encuentro personal. Yo le había dejado un comentario en uno de sus videos. A mí. Y usted me... Sí, a usted. Le comenté algo sobre las imágenes. Y eso a mí es la respuesta suya, que fue que lea algo recuerdo de San Juan el Damasceno, ¿puede ser? San Juan Damasceno, sí. En su obra sobre las imágenes. Sobre las imágenes. Y la explicación que él da cuadra completamente con lo que yo había vivido en la Iglesia Católica. Porque yo recuerdo que de chiquito, cuando tenía que asistir por X motivo a algún tipo de celebración en la Iglesia Católica, uno ve las imágenes y automáticamente, sin importar la creencia que tenga, ¿qué es lo primero que hace? No, hablemos despacito que estamos en la iglesia. Tiene ese respeto que justamente las imágenes te van impartiendo y te van llevando a una dimensión que vos por ahí desconocés. Ese es el valor de las imágenes y en sí. Entonces, eso a mí el mensaje suyo, la respuesta de ese video, fue también un cambio brusco. Te dio el golpe. Sí, sí. Y cuando vuelves entonces a esa fe católica, yo la culpa la tuve simplemente en darte, porque si ves mis lives siempre soy de, no, léete esto, no, lee aquello, porque yo creo que es lo mejor, porque claro, yo si te hubiera dicho no, porque si como dice San Juan Damasceno, yo creo que me hubieras contestado, no me lo creo, no es verdad, no sé cuánto. En cambio, si lo lees tú y lo haces tuyo, al final vas a ver y vas a decir, es que este no es Raúl, este no es Curateca, es que este es San Juan Damasceno y estamos hablando del año 600 y que este tío, si tiro de la cuerda, es discípulo de, a la vez discípulo de la escuela tal, y al final es que llego a lo que enseñaron los apóstoles y los primeros padres de la Iglesia. Entonces, es algo que ya no es tan rebatible. A mí me puedes rebatir, porque entre otras cosas yo soy falible y yo me equivoco. Pero a San Juan Damasceno y una obra escrita, a ver cómo le rebates. No, aparte del periodo del tiempo, es que es muy corto, justamente en el tiempo mismo. Yo empiezo a utilizar, decir bueno, con mi esposa decimos mucho, vamos a ver el sentido común. ¿Por qué este tipo debería de estar equivocado? Y nosotros le creemos a sol y a sombra, con toda seguridad, a un muchacho, el pastor, nacido en 1964. Entonces, el periodo del tiempo es muy largo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo. Bueno, después van a venir los concilios, ¿no? Mira, el concilio tal, yo lo acepto, pero vos viste todo lo que dice este concilio, todo lo que habla. Entonces, ahí con mi esposa empezamos a ver las contradicciones hasta que nos miramos y nos decimos,
hay algo que no cuadra. Algo no está claro. Y entonces pasas de los santos padres a la tradición. Entonces, ya se te ha puesto los tres pilares de la Iglesia Católica. Sagrada Escritura, por un lado el camino de los padres de la Iglesia y por el otro lado la tradición. Para que si te desvías de la interpretación, tienes las dos fronteras como diciendo, cuidado, que eso no está aquí o eso no es la vida. Y al final, me imagino que por honradez de conciencia te toca dar el salto. Y no debe de ser nada fácil, me imagino. No. Con mi esposa hemos pensado mucho. Había días que ella me decía, es hoy, tenemos que hacerlo. Y yo le decía, no. Cobardes, qué cobardes somos los hombres. Todos los hombres, los hombres. Algún que otro librito de un ex cura católico que se vuelve protestante, pentecostal. Todo esto solamente para tratar de convencerme de lo que yo quería seguir haciendo. O sea, yo el salto no lo quería dar. Aunque era evidente, uno es orgulloso, vamos a decirlo así. Sí, tú querías permanecer en tu fe cristiana de un Cristo hecho a medida que no me complique la vida. Exactamente, yo ya tenía todo armado, ¿para qué voy a andar? El tema es que ya con mi esposa asistíamos al culto, a la Santa Cena, y nos mirábamos los dos, y nosotros no estábamos ahí, no sentíamos estar ahí. Era horrible, padre. ¿Al culto calvinista? ¿Ibais Exacto. Al culto? Y estabais ya como dos extraños. Estaba vuestro cuerpo, pero no vuestro espíritu. Y porque nosotros habíamos puesto en práctica el momento de tomar la Santa Cena, ¿no? Con el vino y con el pan. Y claro, nosotros veíamos la liturgia, que era, claro, un simple pan. Y nosotros, claro, recordábamos, o me pasaba a mí también de recordar, no, pero Justino, Ignacio, no hablaban de esto. El alimento eucaristizado que dice San Justino, no es esto. Yo quiero aquello, es como que contradictorio. Claro, ¿entiendes? Yo quiero pan y no papilla, quiero vino y no mosto. Quiero el cuerpo y la sangre de Cristo, no quiero un sucedáneo falso. Exactamente. Bueno, hasta que llegó el tiempo de dar el paso, el día de dar el paso. Y me imagino que durante este tiempo os dejaríais, digamos, acompañar por la Iglesia Católica ya de alguna manera, o aún era de forma autodidacta. No, era de forma autodidacta. De lo único que yo me servía era de algún que otro video en YouTube de algún apologista católico al que yo pudiera llegar a ver sus videos y encontrar alguna que otra falla o contradicción. Para entrar a por él. Claro, para entrar por ahí. El tema es que yo podía entrar por ahí, pero estaría siendo deshonesto en algún que otro punto. Porque yo qué podía hacer o qué yo puedo llegar a hacer. Yo puedo apelar a los diferentes errores humanos, vamos a llamarlo así, porque estamos en una red social, de los diferentes curas del clero católico. Pero pederastas, se puede decir que habían curas pederastas, habían curas ladrones, habían curas violadores y todo lo que verdaderamente la Iglesia Pentecostal te había dicho. Sin ningún problema. Como nosotros no monetizamos estas cosas, las cosas claras. Eran criminales. Y como criminales era algo que, como a mí, me huele, me molesta y me echa para atrás. Exacto. Ahora la pregunta es, ¿enseña la Iglesia eso? ¿Eso es parte de la doctrina de la Iglesia? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo entrar por ahí? Claro, ¿cómo entrar por ahí? Pero es una de las típicas bromitas y cosas que, por ejemplo, hacen gente como Edgar Pacheco, el cura Fiducias, este curita mariposón, como hacen un vídeo que tiene con un heraldo del Evangelio hace poco. Entonces, es muy bonito atacar, pero cuando estabas en cultos, por ejemplo, pentecostales o calvinistas, la Iglesia Católica iba allí, os atacaba, os mostraba vuestras armas, o suele ser al revés. Cuando estabas en el pentecostalismo y todas estas cosas, no sé, por decirlo de una manera, me hace gracia que todas tengan doctrinas diferentes, pero a la hora de unirse solo se unen en un punto en común, que es
a por la católica, a por el Papa, a por los romanistas, como dicen algunos. Exactamente. Y el punto flaco del es, protestantismo. claro, y el punto flaco es, este es un pederasta, este es un violador, y como ese, todos. Me imagino que lo vivirías, te lo contarían o te lo insinuarían. Es que es la clásica, o sea, ir contra la doctrina de la iglesia, si vos querés ir, no vas a llegar a buen puerto. Si vos querés ir por las flaquezas del ser humano, y vas a poder llegar tanto como en el clero católico como en el clero pastoral evangélico, o sea, somos seres humanos. El tema es que yo quise, en ese debate que a mí me desafían, yo dije, no voy a hacer lo que hacen siempre, no voy a ir a un debate a pasar vergüenza, a atacar hombres de paja. Quiero adentrarme adentro de las filas del catolicismo, ver de dónde enseñan estas locuras que enseñan y destruirlo por dentro. El tema es el siguiente, cuando voy adentro de las filas del catolicismo y ver dónde o de dónde sacan estas cosas que enseñan, todo empieza a cobrar una lógica que antes yo no conocía. Y te sorprende para bien o para mal. ¿Le digo la verdad? Sorpréndeme. Me sorprende, en un principio me sorprende para mal. No Muy me bien. gustó. No te gustó. No Perfecto. me gustó. A ver, ¿a quién le gusta la idea de saber que está equivocado y errado? A nadie, La mano, lógica. ¿quién se despierta? A nadie, se lógicamente. despierta y dice, ¡ay, qué lindo! Estoy re equivocado, qué alegría. No, claro. Nadie. Pero es como el sacramento de la confesión. ¿A quién le gusta ponerse de rodillas ante Jesucristo y decirle, me he equivocado en esto, en esto, en esto, en esto y en esto? Es el hijo de la parábola del Padre Misericordioso, o comúnmente llamada del hijo pródigo, que se sienta y hasta que no ha tocado fondo y se está comiendo las algarrobas de los cerdos, es incapaz de decir, ya, el orgullo hay que dejarlo de lado, ya está. No tenemos más narices que volver y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo. Y el Padre actúa como si nada. Ven, un abrazo, un beso, ponerle las sandalias, el traje, un anillo, matemos el ternero. Porque en definitiva es que es eso, Dios es amor y Dios es misericordia mientras vivimos en este mundo. Cuando cerremos los ojos será justicia, y justicia justa. Entonces es algo curioso, me parece muy franco que en un principio te molestara y te chirriara o no te gustara. Porque entre otras cosas, yo muchas veces las conversiones estas fulminantes o estas conversiones que todo es bonito, no acabo de creerlas. Y no acabo de creerlas porque solo las he visto en grandes personas como San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Benito de Nursia, San Camilo de Lelis. En cambio, los demás, empezando por uno mismo, necesitamos todos los días de conversión, todos los días necesitamos de reconocer nuestras culpas, nuestras fallas. De hecho, la Eucaristía siempre empieza igual. Después de signarnos y pedir que el Espíritu y la paz del Espíritu esté con nosotros, reconozcamos nuestros pecados, porque somos pecadores, somos pecadores. Es algo curioso. Me gusta que seas en ese sentido muy honrado con tu conciencia, muy honrado con tu conciencia. Es algo que hoy en día también suele fallar mucho. Y cuando después de ese primer disgusto de decir, sí, estoy equivocado, tengo que hacer algo, tu esposa y tú, o tú en concreto, ¿cómo solucionáis esa dicotomía, ese tira y afloja, ese sufrimiento? Porque es sufrimiento, ¿eh? Es que es sufrimiento. Sí, sí. Sí. En primera instancia, sí, sufrimiento y pasó algo que yo no tenía por qué saberlo, pero bueno, me di cuenta después, que es que cuando uno se da por vencido, comienza a disfrutarlo. Es otra cosa, ahí ya es. O sea, cuando uno ya se deja y se abandona a las manos de Dios. Claro, exactamente. Yo venía pasándola mal porque venía peleando contra algo que quería romper una pared que era irrompible. Entonces, frustración tras frustración. Cuando me dije a mí mismo, no voy a pelear más, ya está, listo, ya es demasiado, de golpe te encontrás disfrutando tu camino, disfrutando tu conversión. Y a mí mis hermanos católicos, los primeros me decían, estás transitando tu conversión, disfrútala,
y yo empecé a disfrutarla. La verdad que sí. Y ya definitivamente pues abandonas el culto calvinista y comienzas a ir a la celebración en el templo católico, a la Eucaristía. Ya es lo que San Justino te estaba contando. Ya empiezas a ver a San Justino. ¿O cómo está la cosa? Le voy a contar una anécdota que no me la voy a olvidar más, que San Justino Mártir fue uno de los que, bueno, obviamente me influyó muchísimo. Influyeron un montón, pero Justino Mártir es muy explícito, es demasiado evidente. Él te describe la misa, el tipo. Entonces yo voy, me levanto un 1 de junio, me voy a la mañana, voy hasta la parroquia. San Justino. Con el... 1 de junio es San Justino encima. ¿En serio? Por eso. Es re loco, yo ni idea. Yo es que le tengo mucho cariño a San Justino como santo. Ni idea que se celebraban días de los santos, o sea, yo cero nada. Lo único que sé que fue ese día, jueves, que yo me levanté, fui hasta la capilla de acá a 2 cuadras y le toco la puerta al cura, bueno, me atiende el párroco y imagínate la cara del cura cuando le digo, mirá, yo soy evangélico de corte bautista, me está pasando esto y esto y esto y necesito hablar con usted. El tipo me quedó mirando así. Me dijo, entrá que tengo una taza de té, vamos a hablar, y hablamos 3 horas y media. No está mal. Para un primer encuentro no está mal. Bueno, y ese mismo día me dice, mirá, no lo tomes a mal, no te estoy presionando, me dice, si querés hoy, me había preguntado si yo había asistido alguna vez a misa, le dije que no, me dice, si querés hoy a la tarde, vení, yo doy misa a las 5 de la tarde, venite y participás, obviamente no comulgás, pero ves, simplemente ves. Te sientas y voy y contempla. Exacto. Entonces ese día voy y ahí es donde cuando yo ingreso, bueno, hace la procesión el padre y dice, bueno, hoy vamos a celebrar, estamos en la iglesia celebra a San la memoria de San Justino Mártir. Te mató. Tremendo. Te mató. San Justino Mártir es un gran santo, es un gran santo de la Eucaristía no solamente, sino también un gran apologeta ante el imperio. De hecho, es un tipo duro de roer, duro de roer. Y es fácil de leer, porque además San Justino a ti también te tocaría, porque él habla del logos espermáticos, que en las diferentes comunidades separadas ya de la Iglesia pueden encontrarse semillas de la verdad, y en otras religiones que no han conocido aún a Cristo pueden haber semillas de la verdad, logos espermáticos, semillas del logos, y que hay que ir a anunciarles para que esa semilla florezca en plenitud y vuelva a casa, a la fe cristiana católica. Me imagino que eso también a ti, viniendo de donde venías, sería como, no como un puñal, sino como una caricia, como diciendo, ahora está germinando mi semilla. Es como que ahí haces el clic. Se te tiene que hacer un clic. Yo siempre digo lo mismo cuando me invitan en las diferentes parroquias a dar una charla, o ahora que estamos haciendo talleres. Vos podés tener mucha intelectualidad, mucha lectura. El tema es que tenés que pedir ese clic. Te tiene que pasar ese clic. Pues yo, por ejemplo, veo hoy personas que citan a San Agustín dando a entender que San Agustín era protestante. Sí, bueno. Padre de la iglesia. Claro, es como que te citan padre de la iglesia, no, mira, están en contra de Roma. Y vos decís, no, pero ¿por qué? No cuadra. Sí, es que es así. Pero es que hablar de San Justino, en palabras de Benedicto XVI, en palabras de Benedicto XVI. San Justino, filósofo y mártir, el más importante de los padres apologistas del siglo II. Ojito, que vivió alrededor del año 100. Es decir, no vivió seguramente con San Juan, no celebraría la Eucaristía con ningún apóstol, pero en su diálogo con Trifón, que es el que tú leerías, me imagino, cuando se encuentra con ese anciano en la playa y en el mar, pues empieza todo a cuadrarle, a vivirlo,
y hacer una realidad de su fe. El diálogo con Trifón era una respuesta muy clara de cuál era la fe cristiana desde la filosofía. Podríamos decir que esto es un diálogo entre la fe y la razón. Fue el primer filósofo pagano que es capaz de convertirse con el mero hecho de la razón, del pensarlo. Es algo curioso, desde el libro de la sabiduría, por decirlo de alguna manera. Y es curiosamente la sabiduría de Dios, la filosofía, la que le lleva a la fe. Y en cambio en el protestantismo el libro de la sabiduría desaparece. Es algo muy curioso. Es una frase que me gusta del padre Luis Toro, aunque otras pues pueden chirriarme por cultura y demás, que es: esa Biblia no tiene sabiduría. Esa Biblia no tiene sabiduría. Está bien dicho, no tiene sabiduría. Pero bueno. Y ahí... No, lo que me pasa... Cuando vas a la fe católica y tus padres ahí sí que ya, vamos, tus papás pobrecitos pondrían el salto en el cielo. El grito en el cielo, perdón. ¿Qué hacer con este chico? Habrán dicho. No, cuando yo voy a... ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? Cuando voy a la misa, bueno, empiezo a ver la liturgia, en el diálogo con el judío Trifón también está, ¿no? Bueno, nos saludamos con un beso, nos damos la paz. Y yo veía todo y yo decía, cuadra todo, loco. Es increíble. 2000 años después. De la semana. 2000 años después. 2000 años después y cuadra aún todo. Cuadra todo. El altar, ¿viste? El sacrificio, etcétera, etcétera. El elemento eucaristizado, cuando habla Ireneo de que por invocación de las palabras del sacerdote, o sea, todo estaba todo en orden. Y bueno, a partir de ahí ya comienzo mi catequesis con mi catequista y bueno, ya le digo a mis padres esta decisión que había tomado. Mis padres me dicen, es tu vida, tú sabrás. Es tu decisión, no la compartimos para nada, estás libre de hacer con tu vida lo que quieras. Pues entonces, con perdón, no estaban tampoco muy convencidos de su fe pentecostal. Porque, vale, con tu vida puedes hacer lo que quieras, pero la vida eterna no te están garantizando una salvación. Si para ellos la iglesia pentecostal es la buena y es la verdadera, ¿por qué primero no te desisten de ir a una iglesia calvinista? ¿Y por qué ahora no te desisten de ir a la gran ramera, a la Babilonia la grande, a la fornicadora? Ellos lo creen acérrimamente en el sentido de que te dicen, hacé tu vida, bueno, no pasa nada, esa es tu decisión, pero al mismo tiempo te dicen, estamos orando toda la iglesia por vos para que puedas regresar, como que implícitamente te dicen, yo estoy en la verdad. Son muy cerrados, son muy cerrados. En la comunidad en general, muy cerrados. Fundamentalistas, por decirlo de alguna manera. Muchísimo. Vale. Y cuando empiezas tu itinerario, digamos, se llama el RICA, el Ritual de Iniciación de Catequesis de Adultos. Claro, me imagino que te preguntarían si estabas bautizado. Ya estabas bautizado, me imagino, en la fe pentecostal. Yo estaba bautizado en el pentecostalismo, me bauticé a los 14 años, creo que tenía. Y fue un bautismo trinitario. Fue un bautismo trinitario. Entonces, lógicamente, siguiendo a San Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, no te rebautizaste. El tema es que estamos omitiendo algo. Sorprende. Sí, yo mis padres fueron siempre evangélicos pentecostales, pero mis abuelos maternos no. Eran muy católicos devotos. Por presión de ellos, de mis abuelos maternos, mi madre me bautizó en la misma capilla que yo fui a tocar la puerta aquella vez en la que asisto hasta el día de hoy. O sea, fuiste bautizado católico. Sí, 1 año y medio de edad tenía. O sea que temporalmente fuiste como un no apóstata, porque no reniegas de Cristo, pero sí como me imagino que cuando tú te puse ese comentario en el vídeo, la respuesta que yo te pongo en el comentario, eras de esos que yo denominaba mis pequeños herejes.
Algo así, el pequeño hereje andaba perdido. O sea Estaba que, predestinado, como dice un comentario. o sea, estabas predestinado para volver, pero no, la predestinación no es católica. Y entonces empiezas el itinerario de formación y te preparan para un acto de adhesión a la Iglesia Católica, es decir, te explicarían la fe católica, que es el credo niceno, te explicarían el credo apostólico, es decir, en qué cree verdaderamente la Iglesia y no en lo que a ti te habían contado que la Iglesia Católica creía, ¿no? Exactamente. Me tocó un sacerdote, un párroco, muy formado, es un doctor en teología y con mucho apego a la tradición, muy celoso de la tradición. Entonces me tuvo así, derechito, y bueno, obviamente no tomé la comunión hasta tiempo después de haber entendido y comprendido lo que él quería que yo comprenda. Él se aseguró, nos juntábamos semanalmente con mi catequista también, Gabriela, le mando un abrazo gigante, que me tuvo mucha paciencia, me supo encaminar, sacarme mis dudas, acompañarme de acá también, porque no estaba muy bien, que digamos, anímicamente, ¿no? Me imagino. Así que no, re bien. Me imagino, porque suele ser un poco, yo digo esquizofrénico, es una enfermedad bastante seria como para denominarlo así, pero es un poco bipolar, porque claro, sufrir, entre comillas, la interpretación de la Biblia desde el pentecostalismo con chillidos, gritos, el show, la música, noche de milagros, de sanación y todas estas cosas, a pasar al corte calvinista, serio, rígido, puritano, a encontrarte con la verdad católica en la cual no todo me conviene, pero soy libre, opto yo porque Dios me ha liberado y demás, yo me imagino que, claro, la dirección espiritual, un buen sacerdote o un buen catequista o un buen religioso ayuda mucho a encauzar un poco todo ese, no quiero llamarle traumas porque no son traumas, pero todo ese desorden religioso que se puede vivir en los movimientos pentecostales, me imagino. Sí, no, fue muy traumático, pero ya te digo, a partir de que vos te das por vencido, que te dejás llevar, que te dejás moldear, en un punto me dije, pará, si yo estoy acá por dejarme moldear y ser dócil y ser honesto conmigo mismo, ya está, como quien dice, estamos en el baile, vamos a bailar. Y desde aquel entonces, pues empieza tu periodo, acaba tu periodo y la Iglesia, en nombre de ese sacerdote y de esa catequista, me imagino que te dirían qué quieres hacer, es decir, te dan a ti la decisión, no te obliga a nadie, porque como ya te has formado con nosotros, ahora tienes que hacerlo. Me imagino que tu decisión, como manda el derecho canónico, como manda la libertad de los hijos de Dios, te dirían, nosotros ya te hemos enseñado lo que podíamos enseñarte, ahora decides tú. ¿Qué pasa? ¿Fue así? ¿Qué pasa a partir de eso? ¿No fue así? ¿Qué pasa a partir de ahí? Sí, en un momento dado, cuando yo ya íbamos de a dos con mi esposa, ella tenía su lugar, su momento, yo tenía el mío, ambos compartíamos acá en casa lo que habíamos visto en la catequesis, lo que habíamos escuchado, cómo nos estaban orientando, y nos dimos cuenta que, bueno, el matrimonio en sí no era válido, que teníamos que poner un orden, regularizar nuestro estado matrimonial. Y nosotros mismos fuimos los que exigimos o pedimos, en buen término, el sacramento primeramente de la confesión, luego para mi esposa el de bautismo, que ella no era bautizada por Iglesia Católica, siempre fue evangélica, ella se bautizó, y en el mismo día también, bueno, pudimos tomar la primera comunión, que fue el 24 de diciembre, día Navidad. Ay, pero según tus padres o según el pentecostalismo, la Navidad no está en la Biblia. ¿Qué haces celebrando la Navidad? Hijo mío. Así es. Ay, señor, madre mía, es que entraste por la puerta grande, a la Iglesia Católica, vamos, como un elefante en una cacharrería. Es curioso, es curioso. No, es bestial. Y desde entonces, yo recuerdo, lo voy a contar, me das permiso, de aquí no hemos hablado antes, pero lo voy a contar. Me mandas
un intercesor, porque yo te había bloqueado, porque después de mi respuesta fuiste bastante incisivo, a veces un poco no hiriente, sino, digamos, despectivo a las contestaciones que yo te daba. Y yo te tenía bloqueado en TikTok y automáticamente me mandas un intercesor y me dicen, oye, que hay por ahí un chaval que se llama Gonzalo, que estuvo contigo una vez en un live y se peleó contigo, o que le contestaste y no le gustó la respuesta y que quiere hablar contigo. Y mi respuesta en un principio fue, ni pensarlo, fue muy mal educado, no quiero saber nada en estos momentos, que siga estudiando y ya más adelante. Pero a la semana siguiente me vuelve a insistir esta persona, me sabe mal, porque es que me está hablando bien, mira, tiene esta cuenta, entra a mirarlo, porque si de verdad no ha ido a la Iglesia Católica, está haciendo muy bien el papel de católico. Y entonces, háblale, por favor, háblale, porque... Y ahí fue donde yo dije, vale, porque vino la siguiente frase, quiere pedirte perdón. Y yo le dije, no tengo nada que perdonarle, pero si lo necesita, dale mi teléfono. Y empezamos a hablar, no, dale mi Telegram. Y empezamos a hablar por Telegram. Y eso fue lo que pasó con Gonzalo. Y Gonzalo automáticamente empiezo a ver sus vídeos y digo, pero Tate, pero este no era el anticatólico, este no era la anti-iglesia católica, este no era el de los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Este tío, ¿qué ha pasado aquí? Claro, la oración existe, Dios toca, Dios hace, y me veo que tienes un canal de YouTube que se llama Testigos de la Fe. Testigos de la Fe, que luego lo dejaremos aquí etiquetado también. Y a verlo por lo siguiente. Aquí el man viene del pentecostalismo, el man viene del calvinismo, y aquí se encuentra este señor, y este lo vamos a poner de tipo, se encuentra con un vídeo de un señor llamado Elder Miranda. Y en ese vídeo, Elder toca algo muy rastrero, que es que la Iglesia Católica es muy embustera, que la Iglesia Católica miente, que la Iglesia Católica no enseña la verdad, que la Iglesia Católica falsifica todo, pero resulta que el vídeo que hace Elder tiene algo muy bonito. Te lo dejo para ti. Cuéntalo tú, Gonzalo, que fuiste el que desmonta las mentiras de este chico, que en definitiva no sé a qué confesión pertenece. Es un misterio, pero, a ver, hasta acá, la intercesión de los santos, no querés creerla, no te cierra, no te cuadra, no la ves, bien, no pasa nada. La virginidad perpetua de María, no te cierra, no la ves, está bien, hasta acá, no pasa nada. Ahora, el tema es la mentira. Cuando uno empieza hay un trabajo de edición, de cortar, de pegar, de ver cómo poderle mentir a la gente, eso ya hay una malicia ahí propia de alguien que no es cristiano, propio de alguien que después no se puede parar en un púlpito a decir, prediquemos la verdad, la verdadera doctrina de la verdadera iglesia, etc. Entonces se agarra un pedacito de un video del padre Luis Toro en donde se dice, Cristo fracasó en la cruz, Cristo se acabó en la cruz acabó a Cristo, una cosa así. Yo dije, esto no puede pasar. Qué raro que el padre Luis Toro haya dicho esto. Luego reacciono a otro pastor que exactamente al mismo clip reacciona del padre Luis Toro, donde el padre Luis Toro, Cristo murió en la cruz, fracasó. ¿Qué hago? Hago un trabajo minucioso de ir a las fuentes originales. Yo estoy estudiando, no sé si, no, nunca lo dije, pero estoy estudiando para profesor de historia acá en Argentina. Yo sí lo sé. Entonces nos han enseñado a trabajar con fuentes, siempre a corroborar las fuentes, que sean evidencia sólida a la hora de realizar hipótesis. Y cuando voy a las fuentes, lamentablemente, para mi sorpresa, veo que eso que él decía, el padre Luis Toro decía supuestamente, era en referencia a lo que él cree que hacen los evangélicos. Por algo ellos se rehúsan a tener esto presente. Es decir,
la premisa de Elder Miranda y del otro pastor es una falsificación, es un cortapega. Eso es como si ahora que yo he hablado del señor Pacheco diciendo es que todos son pederastas, corta ese clip diciendo, ¿veis cómo Curateca está afirmando lo que todos decimos? Exactamente algo así. Lo cual me parece bastante deshonesto para alguien que pretende predicar la sana doctrina de su iglesia. Entonces, claro, hago un video mostrando esto que el padre Luis Toro dice que es el pensamiento evangélico. Él dice, los protestantes piensan que... Y ahí empieza a decir. Es Cristo algo que el padre está diciendo la que cruz, piensan los protestantes. Que Cristo fue acabado en la cruz, etc. Por eso llamo a retractarse, a que se retracte públicamente, porque por algo yo pedí un intercesor para poder pedirle perdón a usted, padre, porque cuando en la catequesis me mostraron así por arriba la vida de los santos, cosa que no se ve en el evangelicalismo, yo dije, estos tipos son tocados por la varita. San Bernardo de Claraval, Santa Teresita, San Francisco de Asís. Yo dije, yo debo de pedir perdón. La verdad es que fui bastante insolente, sentí un poco de vergüenza. Y la realidad es que públicamente me gustaría otra vez más decirle que bueno, pedirle el perdón, ¿no? Está todo perdonado. Y lo sabes, desde el primer momento, no te puse ninguna trapa. Te dije, no hay nada. Creo que la frase sería algo así como, no hay nada que perdonar porque yo ya lo olvidé. Creo que fue algo así. O sea, pero me chocó decir, pero si total, lo bloqueé después de haberle dado una respuesta válida. Pero él no ha querido cogerla. Y va y resulta que año y medio después me aparece que fue honrado con él. Fue a buscar la fuente que yo le di. La encontró, la leyó y tiró del hilo. Y entonces a mí me pregunto, ¿te sirvió de verdad? Sí, muchísimo. ¿Es válido lo que usted dice cuando lo tirás? Entonces, ¿es válido que yo en vez de rebatirte y decirte Éxodo 24 dice Salmo 115, que te diga, oye, mira, vete a buscar esto, léetelo? No es mejor, yo pienso que es mejor por el mero hecho, y lo explico así, hay gente que no lo entiende, hay gente que quiere caña. No sirve de nada, porque al final es un enconamiento de dos machitos y, como decimos en España, a ver quién la tiene más larga. Entonces, yo creo que es más bonito que uno coja, lo busque, lo lea y diga, ostras, pues es verdad. Y además, me ha costado trabajo, porque lo he tenido que buscar, lo he tenido que leer, lo he tenido que digerir y hacerlo mío. Y si esto es verdad, y yo quiero seguir creyendo que los ídolos no tienen poder, tendré que buscar a alguien que contrarreste o contradiga a este. Y a ver dónde lo encuentro. Entonces, por eso a mí me gusta decir, mira, busca tal libro, o léete tal texto. Y además, yo creo que tú como profesor futuro, o mira, como estás estudiando, como profesor en potencia de historia, como diría Santo Tomás, me imagino que esa será una gran fuente de inspiración para tus alumnos, porque si se lo das todo hecho, al final no hacen nada. Entonces, yo creo que es una bonita fuente de inspiración poder decirle, por ejemplo, cuando estés explicando la Edad Media donde la Iglesia Católica era todo lo que era, me imagino que también te habrán enseñado, o que tú, honradamente, como profesor de historia, tendrás con remedio irremediable enseñar que gracias a los monasterios tenemos los textos de Platón, Aristóteles, Parménides, que gracias a la Edad Media y a la Iglesia tenemos la revolución agrícola con Cluny, que gracias a la Iglesia y a la Edad Media tenemos las grandes catedrales del gótico, que gracias a la Iglesia Católica comienzan las universidades, que gracias a la Iglesia Católica comienza, y así sucesivamente, esa Edad Media que a veces nos venden desde el evangelicalismo como la Iglesia de la Inquisición y del oscurantismo, no es tal, sino que hay mucho más,
y que encima no se cuenta o se secuestra la idea. Me imagino que como profesor de historia, en un futuro, espero que no muy lejano, te va a tocar pelear con una leyenda negra. Y que ya me está tocando porque dentro del aula de formación en la que estamos hay personas pro pueblos prehispánicos y estamos los el pro hispanismo, ¿no? El pro de decir, che, tenemos una civilización acá en América porque hubieron tipos que se tomaron el laburo de meterse arriba de un barco, cruzar el Atlántico y venir a enseñar a estos zapotecas, olmecas, aztecas, incas y demás, enseñarle la civilización cristiana y decirle, mirá, vos tenés tantos dioses que demandan sangre, nosotros te presentamos a Jesucristo, te presentamos a su madre, etcétera, y nosotros hoy podemos disfrutar de la civilización que tenemos. Si no fuese así, si no fuese por ese trabajo de jesuitas, dominicos y franciscanos, nosotros seguiríamos sacrificando hijos en el templo de Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Sí, no, y no, pero más aún, gracias a esos dominicos, franciscanos y jesuitas, se conservan las primeras gramáticas de las lenguas nativas, indígenas de allí. Y lo primero que hacen es guardar el tesoro grandioso de lo que se han encontrado. Y entonces tú empiezas esa apologética y entonces te dedicas, como ya católico, a rebatir las doctrinas de donde tú ya venías. Entonces, claro, tú juegas con ventaja. Ahí está el tema. Yo no me considero una apologeta. Todo el mundo me dice, no, pero todo lo que sabés, hermanito, y bla, 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 bla. Yo no sé mucho. El tema es que yo hago las mismas preguntas que me hacía yo y que no me pude responder, por las cuales no hay respuesta lógica que valga, y ellos mismos son los que están en mi mismo punto, digamos. Yo cuando hablo de la sola escritura, y yo digo, no, la sola escritura es la máxima autoridad, ok, está bien. Ahora, para cualificar y decir esto es escritura, tuvo que haber una autoridad externa a las escrituras. ¿Cuál es? Entonces, ¿se entiende? Algo lógico. Claro. Sí, sí, pero igual que la sola escritura, el canon de 73 o 66, ¿quién da la autoridad para hacer esa Biblia? ¿Por qué se le llama Biblia? Me imagino que llegarías a ese texto maravilloso de Martín Lutero donde escribiendo a los príncipes alemanes les dice, pone escritura, pero el sola se lo he añadido yo para darle énfasis a una de las 5, que es sola escritura. Me imagino que todo eso iría apareciéndote en tu camino, como lastres que tú habías cargado porque sí. O cuando, por ejemplo, en una de sus explicaciones a sus traducciones, a él lo increpan, a Lutero me estoy refiriendo, por poner como en el saludo angélico, poner la muy favorecida o la muy graciosa. Él dice, es obvio que no está bien traducido, pero ¿qué se piensan? Que los papistas, gnósticamente, ¿no? Van a comprender esto. Y claro que sí, lo corrompió el mensaje. Una cosa es que jaritomene y otra cosa es muy graciosa. Acá muy graciosa es que cuenta buenos chistes, como quien dice. Sí, una humorista, sí, podría ser. Y de entre todas las cosas que podríamos decir más te chirriaban, más te resonaban en la cabeza como incoherentes del catolicismo, ¿cuál podría haber sido desde el inicio de tu camino a la casa de Dios? ¿Cuál podría ser la cosa que más a ti te explotaba la cabeza para decir, es que esto que me han dicho de los católicos, esto, ¿qué es lo que más, la doctrina que decían que los católicos hacían, que más te dolía la cabeza y decías, eso no es cristiano, eso no puedo aceptarlo? La Iglesia tiene autoridad. La Iglesia define dogmas, define doctrinas. Cristo ha dejado como cabeza de la Iglesia a Pedro, hoy el obispo de Roma. Eso fue fatal. Eso te dolía a ti mucho como pentecostal y como calvinista. Como evangélico en general. Eso no era algo que podía asimilar. No. O sea, el primado del Papa, el patriarca de Roma, el patriarca latino, es
como decía Apocalipsis, con una mala interpretación, el gran tirano que viste de púrpura y escarlata y que no tiene ninguna autoridad. Yo pasaba del capítulo 14, de hecho, los apóstoles, pasaba al 16. No me quería ni detener en el capítulo 15 porque yo veía ahí algo que no cuadraba, que no cerraba, que era un montón de gente que se reunía en un concilio, tomaba decisiones. Esas decisiones luego van a ser dogmas, esos dogmas van a ser vinculantes. Y no me gusta. Claro, porque ahí vemos también mucho del primado de Pedro y por lo tanto de sus sucesores, que se reúnen en la iglesia de Jerusalén, donde es Santiago el obispo, donde escuchan a Pablo, donde escuchan a Pedro, donde la iglesia discute y reza, donde Santiago hace un resumen, pero si el obispo es Santiago, ¿por qué es Pedro el que dice, y a partir de ahora, pam, 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 pam? ¿Cómo es posible? Eso es lo solamente, y no solamente a partir de ahora, sino que esa iglesia, lamentablemente para mí, estaba siendo asistida por el Espíritu Santo. O sea, Pedro no dice, bueno, a mí me parece, y bueno, a nosotros. No, él dice, a mí me parece, a nosotros nos parece, y al Espíritu Santo. Al revés, al Espíritu Santo y nosotros. Siempre primero. Ahí está. O sea, es curioso. Claro, por eso el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles duele, chirría, joroba, molesta. Pero, sí. y el capítulo 12 del Apocalipsis, de esa mujer vestida de sol y demás, en el pentecostalismo, claro, sería la iglesia. En el carmelismo también sería la iglesia. Y para ti. En otras ramificaciones, Israel. ¿Y cómo llegas también a esa interpretación tú? ¿Cómo entiendes que verdaderamente se está refiriendo a María, aquella a la que cuando la serpiente la hiera en el talón, ella le herirá en la cabeza? ¿Cómo llegas a aceptar a María como Theotokos, como Madre de Dios? Porque eso, claro, aquí puedes intuir, pero la definición como tal está en la cuarta sesión del Concilio de Éfeso. ¿Cómo llegas a aceptar tú desde esa grandeza del evangelicalismo a la grandeza excelsa de aceptar que María es Madre de Dios? El tema es que esto está sujeto a una interpretación. En fin y en última instancia, vas a ser vos el que, mediante tu subjetividad y lo que quieras retener o lo que no quieras retener, vas a inferir vos en el texto. El tema es que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, se dice que las Escrituras se deben interpretar a la luz de la tradición de la Iglesia. A la luz de la tradición de la Iglesia. Te encontraste con esto, que es el magisterio, los concilios. Te dio un tortazo. Entonces, este libro, nada pequeño, te dio un tortazo. Y claro, sí, claro que sí. Porque aparte cuadraba todo, porque ¿quiénes son esos hijos que guardan el testimonio de Jesucristo? Los hijos de la mujer. Nosotros. Pero si solo tuvo un hijo. Bueno, no. Según vosotros, María tuvo más hijos. Es algo también muy curioso. Sí, hablamos mucho con el párroco de esa interpretación, de los dogmas marianos, hablamos mucho con él, me ayudó un montón, pero claro, me voy encontrando con la riqueza de la tradición, la riqueza de los concilios, la riqueza, por ejemplo, de las actas del concilio de Éfeso, que es uno de los concilios que más documentación registra hasta el día de hoy y nos llega información muy rica, y nosotros como protestantes históricos no teníamos ningún problema con la Theotokos y orgullosamente decimos, bueno, nosotros lo aceptamos. El tema es que las actas de ese concilio hablan de el primado del obispo de Roma, y ahí ya empezamos a tener un cristianismo a la carta. Sentarme y decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y para alguien que busca ser lógico, eso no tenía mucha coherencia. Correcto, entonces claro, entonces volvemos a ese tipo de vídeos y barbaridades que hacen los amigos tipo Cristian Izquierdo, el Pastor Gutiérrez, Elder Miranda y demás, que cortan por aquí, cortan por allá. Este es nuestro vídeo. Mirad el Padre Toro cómo mete la pata hasta aquí. Este es nuestro vídeo. Mirad Curateca cómo niega por allá. Mirad Francisco, el Papa, cómo dice lo que no dice la Biblia. Y entonces, a día de hoy,
Esto es lo que tú estás haciendo en tu canal de YouTube. Exacto, mostrar la fe, por eso se llama testigos de la fe. Yo quiero ser testigo para aquellos que todavía no comprenden qué enseña la iglesia, de esa fe de los padres, de esa fe de los cristianos primitivos, de esa fe de la que habla Ignacio, del cuidado que en sus cartas Ignacio habla de tener ese cuidado, de cuidar esa unidad, de cuidar esa idea que hoy habla del mundo, ¿no? De decir, bueno, yo creo en Dios a mi manera, vos también, démonos un abrazo y todo, paz y amor. Esa Eso idea no no existía existe. en la antigüedad. ¿Mm? Eso. Por eso yo digo que el ecumenismo no es tú cedes, yo cedo, nos juntamos, pues nada, bienvenidos, acabamos de fundar una tercera iglesia, bienvenidos, ya no es lo mismo, ya no es depósito de la fe garantizado, pleno, verdadero, sino putrefactado, porque has tirado por la borda un poquito, has recogido un poquito de veneno de allá y lo has mezclado, por lo tanto ya no es el depósito de la fe. Y me ha gustado lo de Testigos de la Fe, el nombre de tu canal, porque también es uno de los, y me imagino que lo habrás cogido de por ahí, es uno de los nombres que pone mucho San Justino, ser testigos de la fe. Y hay un canto que aún se canta casi 2000 años después, porque hablemos que San Justino es del año 100, que es como granos de trigo, como gotas de agua que se funden en el mar. Todo ese texto es de San Justino. Es decir, los cristianos un pueblo formarán, como granos de trigo que se muelen. Y este canto es de San Justino, esa letra. Es algo curioso. Sabía del texto de San Justino, no sabía del canto. No Sí, lo tenía ese. como gotas que se funden en el mar. Es algo así, es decir, es un texto claro, que habla de los granos de trigo que forman un solo pan y que ese pan se convierte en Eucaristía, que igual que el agua cae del cielo y empapa la tierra. Lo digo para los que no lo hayan leído, pero lo estoy diciendo en plan nada filosófico y nada precioso, al contrario de como lo hace. Ese es el de una espiga dorada por el sol. Ese es el texto de San Justino. Ese es el texto de San Justino, el de la espiga dorada por el sol. 2000 años después, tú empiezas una comunión, empieza a repartir la comunión como sacerdote o como diácono. Una espiga dorada por el sol. Y se la sabe todo el mundo. Todo el mundo. Pero le dices, oye, ¿quién ha hecho ese texto? Ah, San Justino mártir, 2000 años después de un señor que estuvo en la Eucaristía de San Ignacio de Antioquía, posiblemente de algún apóstol, no lo sabemos. Si tiene que ser de algún apóstol, tendría que ser del apóstol Juan. Y es un tío capaz, perdón, San Justino, es un tío capaz de unir filosofía, fe y hacer crecer a la iglesia. Es algo totalmente bestial. Es algo bestial. Por eso por eso Benedicto XVI dice en una de sus catequesis de los miércoles, cuando realiza las catequesis los papas en la plaza de San Pedro, el mayor de los apologetas del siglo II. Cuidado. Y estamos hablando de que es del año 100, siglo II. Se come 100 años y él es el primero. No superado por nadie, San Justino, ¿eh? No superado por nadie. Es, como diría ahí en tu tierra nuestro querido amigo Santiago Alarcón o tú, es un capo. San Justino es un capo. Es brutal. Un crack. Sí, un crack. Y no sé, si nos hemos dejado algo por el camino de tu historia, de tu vida, algo que quieras contar o a alguien que pueda ver este vídeo en un futuro en YouTube y haya llegado hasta aquí, que esté en alguna fe denominacional no católica. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías que se preguntara? ¿Qué le dirías que buscara? ¿Por dónde le dirías, cuidado, creo que no estás en la correcta? Hay algo
que nosotros como católicos tenemos y que queremos muchísimo y que nos gozamos cuando vamos, que es la Eucaristía. Como dice el futuro santo, ahora voy a tocarlo a cutis, la Eucaristía es la autopista al cielo. Y es la Eucaristía lo que hace la diferencia. Nosotros tenemos el acceso al Señor Jesús en el sacramento del altar, que es algo que no lo vas a encontrar en ninguna otra denominación cristiana. Yo no sé por lo que quizá está pasando en una persona o lo que le puedo llegar a decir, lo que me pasó a mí y lo que me ocurrió para empezar a disfrutar este camino, que fue darme por vencido. Fue tratar de ver las incoherencias dentro del movimiento protestante, donde hay gente con muchas buenas intenciones, muy buenas, ¿sí? No hay siempre personas malintencionadas. Aún así, debemos de estar atentos a las incoherencias que ahí se presentan y ver que hay una iglesia que Cristo fundó, que es rastreable en el tiempo, que los padres de la iglesia hablan de esta iglesia que tiene presencia por más de 2000 años y que la Eucaristía o la liturgia católica es la que vemos en el tiempo, en el paso del tiempo, con la Eucaristía como culmen de nuestra fe. Entonces, creo que eso es fundamental para reconocer a la Iglesia de Jesucristo. Es algo brutal. Y mira, no suelo leer el chat cuando estoy hablando con alguien, pero hay una pregunta que me impacta y que debería de hacértela, y de hecho te la voy a hacer. Y una vez recibes tu primera comunión, tú y tu esposa, o tu esposa y tú, ¿cómo ves la Eucaristía a día de hoy? ¿Qué es si tú tuvieras que contarle a tu hijo pequeño, a tu hija pequeña, qué es la Eucaristía, si tuvieras que hacer de catequista, porque la primera catequesis son los padres, ¿cómo le transmitirías qué vives, qué sientes, qué es para ti la Eucaristía? Está tocando fibra sensible. Yo siempre le digo a mis hijos cuando vamos a la adoración, les hablo bajito y le digo, ahí está Cristo, ahí está Jesús, ese Jesús al que nosotros oramos, al que nosotros le hablamos. Y ellos desde el primer día no hubo necesidad de decirles nada, llegaron, se arrodillaron y lo contemplaron. Y ellos son aquellos que nos enseñaron a mí y a mi esposa a tener esa fe de niño, a volvernos como niños y a contemplar a Jesús Eucaristía en el sacramento del altar. Explicarles que tenemos el acceso directo, el acceso pleno al sacramento del altar, en donde está toda la divinidad de Jesucristo puesto al alcance de nosotros, para que, como dice en frases o en palabras de el padre Manuel Carreira, comérnoslo a besos. Pues sí, la verdad. Y ojo, el padre Manuel Carreira no era un cualquiera, un astrofísico que colaboraba con la NASA, un científico de los pies a la cabeza, o sea, un amo, un señor impresionante. Es algo curioso. Pues mira, tienes unos benditos hijos tocados por Dios, a los cuales, como dice el mismo Cristo, dejad que los niños se acerquen a mí. Ellos lo vieron enseguida, lo comprendieron enseguida. Así que es algo maravilloso. Pero antes de que abrieras la boca, me ha gustado porque tocaste fibras sensibles. Tenías la lagrimita fácil, Tenés la lagrimita fácil. Esa respuesta hubiera bastado, ya hubiera bastado ahí, porque se notaba. Y como persona que viene del evangelicalismo, ya no vamos a definir tal o cual fe, sino del evangelicalismo, cuando en cambio ves que hay cristianos que celebran la Eucaristía y van como un ritualismo y no se toman en serio, por ejemplo, el arrodillarse ante la consagración, el recibir al Señor con una reverencia, te duele, ¿verdad? Me imagino, porque a mí como sacerdote no es que me duele, es que me clava puñal. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo entiendes esto? Es la palabra. Dolor, muchísimo dolor, muchísima tristeza, angustia, mirarlos y mirar para el costado y decir, wow, no saben, no comprenden lo que tienen enfrente. Cuando uno ve, lamentablemente en algunas ocasiones, algunos abusos, decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? No entienden lo que tienen delante, no entienden la gracia, no entienden el privilegio que tenemos, pero claro, es mucha pena y mucho dolor, padre.
Claro, yo lo digo por el sentido de decir, es decir, satanistas, espiritistas, algunas sectas, llamémosles neopentecostales, salvajes de todo estilo, saben que ahí está el Señor porque son capaces de pagar gran monto de dinero por aquel que profane y robe el cuerpo de Cristo eucarístico. Y en cambio nosotros, como cristianos católicos, que sabemos y nos han enseñado que ahí está Cristo, deberíamos de entrar de rodillas a la iglesia y salir de espaldas para no perderlo de vista. Y en cambio vamos a recibirlo, hablo en plural porque todos tenemos nuestros fallos, vamos a recibirlos de cualquier manera. Hay 3 maneras de recibir la Eucaristía, pero leches, si la vas a recibir en la mano, hay veces que ves manos que dices, pero se te desgranó el boli aquí, tiraste la estilográfica por encima, no tuviste tiempo de lavarte ni siquiera las manos para recibir al Señor. Claro, yo ahí juego un poco y cuando veo esas manos me hago el loco y juego a la boca directamente, porque puedo hacerlo, pero me duele que a veces no valoremos la grandeza de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores delante de nosotros y que no podamos adorarlo de tal manera que me duele, vamos, es que me duele. Y muchas veces se piensa también que es un tema de tiempos, que ya no estamos en la Edad Media. He escuchado mucho eso, también ese comentario. Y decir, o sea, pero el paso del tiempo no invalida lo que el sacramento es. Y el paso del tiempo no invalida que Jesucristo se hace presente igualmente como se hizo presente en el siglo VI, VII o en el siglo hoy en el siglo XX. O sea, siglo XXI, siglo XXII, siglo XVI, siglo XXVIII se seguirá siendo presente, es el mismo Cristo, es el mismo resucitado. Entonces como que se tiene esos comentarios despectivos, bueno, ya no estamos en el medioevo, no importa. Pero gracias al medioevo estamos aquí, gracias a la transmisión de la fe de aquellos estamos aquí. Gracias a los mártires como San Justino, Clemente, Lino, Pedro, Santiago, Juan, gracias a la muerte de Cristo, estamos aquí. O sea, es muy curioso cómo a veces, pues ahí es una protestantización de esa persona, porque denosta la historia para quedarse en el capricho, para quedarme en mi gustito, quedarme en mi, no sé, en mi sentir y gustar. Y entonces, claro, ahí yo siempre lo digo, los curas, los sacerdotes tenemos falta de no educar más y mejor a lo mejor a los fieles. Es algo duro de decirlo como sacerdote. Hay sacerdotes buenísimos, tienes al padre Luis Toro, tienes al padre Ralph en Italia, que es venezolano, tienes heraldos del Evangelio que a algunos les puede gustar y a otros no, que hacen vídeos bastante potentes, tienes muchos por ahí haciendo una formación seria. Pero yo creo que el camino también más importante es el que tú has recorrido. El camino de buscar tú, de hacerlo tuyo, de preguntar cuando algo no cuadra. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, de no quedarse con la fe de la primera comunión. Porque de hecho voy a hacerte la siguiente pregunta. Una vez acabaste el RICA, el ritual de iniciación de catequesis de adultos, recibiste la comunión, os casasteis tu esposa y tú por la iglesia y demás, ¿ya no has vuelto a estudiar o has seguido estudiando? No, sí, porque ahora estamos en proceso de confirmación. Así que sí. Claro. Por eso digo que siempre hay que seguir formándose. Para un cristiano siempre es Adviento y siempre es Cuaresma. Y me lo explico. Siempre es Adviento porque siempre estamos a la expectativa de que el Señor Jesús prometió que volvería, que no nos pille con el carrito de los helados en la mano. Y porque siempre es Cuaresma, siempre hay que estar queriendo dar lo mejor de uno mismo, siempre hay que querer formarse y ser santo, y por lo tanto eso implica estudio, accesis, y necesitas dar lo mejor de ti mismo, y para ello hay que formarse, hay que darlo. Entonces, yo agradezco tu testimonio, te vuelvo a reiterar,
donde no hubo ofensa, no hay perdón de los pecados, donde lo tuyo fue algo de, digamos, la chulería evangélica. Yo lo entendí de ese modelo, no hay nada que perdonar y aún así, si hubiera algo que perdonar, yo ya te perdoné y Dios, por lo tanto, también, seguro. Y de verdad, agradezco porque llevábamos tiempo querer hacer este live y al final ha salido porque sí, porque Dios quería que fuera hoy y de esta manera. Y entonces quisiera pues que te despidieras haciendo spam. ¿Dónde te pueden encontrar? En las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Y luego ya me lo mandarás para que yo lo ponga en la descripción del vídeo. Y en definitiva, que digas lo que creas conveniente. Todo tuyo. Bueno, ahí estoy escribiendo el canal de YouTube para que me puedan seguir, que es Testigos de la Fe. Y bueno, nada, padre, agradecerle por el espacio en su live, la verdad que la pasé muy bien. Hablamos largo y tendido, ya casi 2 horas, así que me parece, después del sopetón que sufrimos al comienzo, pero nada, muy agradecido por la oportunidad y obviamente por eximirme de las culpas que he cometido en algún pasado. Así que gracias. Gracias. No hay ningún problema. Por ahí dicen que ya se han suscrito y demás.